Bienvenidas, bienvenidos a este segundo Congreso Mujeres en Sincronicidad. Estamos en la primera jornada, la jornada de inauguración. Yo soy Rosa Boquera, psicóloga y terapeuta transpersonal, y hoy me gustaría invitaros a hacer un recorrido. Un recorrido, bueno, quizás con forma de espiral, pero con un centro invisible, que es el tema que hoy nos convoca, que es ese anhelo de verdad, pero una verdad que no viene desde la mente, sino desde algo, bueno, un poquito más profundo. Viene desde el alma, desde el self o ser esencial, ¿no? Desde, bueno, al final desde eso que somos más allá de nuestras máscaras. Y sin embargo, para llegar a ese centro, no podemos saltarnos el borde, no podemos evitar la periferia, ¿no? No podemos despreciar el lugar desde donde empezamos, que no es otro que el ego. Entonces, bueno, sí que es verdad, ¿no? Que quizás de un tiempo hacia aquí hay en el mundo en que nos movemos, ¿no? Parece como que hay cada vez más un anhelo de expansión, de trascendencia, de lo que llamamos despertar. Y al mismo tiempo, a su vez, parece también como que hay una enorme dificultad para habitar lo humano con dignidad, ¿no? Con compasión, con presencia. Y ahí aparece la pregunta, ¿no? Que hoy me gustaría que trabajásemos, que es ¿cómo trascender sin negar? ¿Cómo integrar sin disociar? Es decir, ¿cómo rendir el ego sin rechazarlo? ¿Cómo permitir que el ego, lejos de ser pues nuestro enemigo, se convierta en servidor del self? Y para ahondar en este tema, necesitamos primero rescatar una mirada quizás un poquito más amable hacia el ego, porque también es cierto, ¿no? Que también de un tiempo hacia aquí hay muchos discursos espirituales, ¿no? Donde se nos dice que el ego es un problema, que hay que eliminarlo, que hay que disolverlo, que hay que superarlo. Pero si nos quitamos de todo esto, si dejamos atrás estas frases, estas creencias, nos encontramos con que el ego no es más que una estructura psíquica que nos permite desenvolvernos en el mundo, que nos permite construir una identidad, que nos permite diferenciarnos y en muchas ocasiones incluso nos permite protegernos. Para Jung, el ego era el centro de la conciencia, no el centro del ser, porque ese lugar lo ocupa, como ahora veremos, lo ocupa el self. Pero el ego es ese punto de partida desde el cual podemos iniciar nuestro camino de individuación, porque sin el ego no hay experiencia del yo, no hay posibilidad de decisión, de acción, de responsabilidad. Desde la psicología junguiana, el ego no tiene esa connotación negativa que quizás se ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo en algunos discursos. Es simplemente el centro de la conciencia, es aquello que organiza nuestra percepción, que va articulando nuestra identidad. Es eso que nos permite decir yo soy. Y a través del ego vamos desarrollando nuestra narrativa personal. Nos permite también situarnos en el tiempo y en el espacio, construirnos una imagen de nosotros mismos. Porque es que sin ego no podríamos vivir como seres humanos diferenciados. Seríamos, pues no sé, simplemente puro flujo, sin límites, sin dirección, sin propósito. Entonces el problema no es el ego en sí, es quizás un ego desarraigado, un ego separado del alma. En algunos casos, ¿no? Puede ser un ego que se cree autosuficiente. En otros casos, un ego que busca controlarlo todo o que niega la sombra o que teme a rendirse a algo que es más grande.
Y bueno, cabe decir, ¿no?, que el ego no es la totalidad de la psique, es apenas una pequeña parte. Y en el corazón de esa totalidad es donde reside el self, que Jung describe como el arquetipo de la totalidad, el centro unificador de la psique, tanto consciente como inconsciente, que es ese self que desde lo transpersonal llamamos nuestro ser esencial. Entonces, el self o el ser esencial no es una idea, ni es ninguna aspiración, no es algo a lo que debamos aspirar a ser, porque es una presencia que ya está viva en nosotros. Quizás lo hemos podido sentir en esos sueños que nos despiertan algo, ¿no? En intuiciones profundas, en momentos de silencio, donde hay algo que nos habla desde dentro. Nos lo podemos imaginar como una semilla que empuja desde el fondo hacia la realización de quienes somos en verdad. Jung nos hablaba del self como el arquetipo central del psiquismo, ese núcleo organizador que orienta la vida hacia la totalidad. Y es que es el principio de integración, el impulso hacia lo completo, hacia lo verdadero, hacia lo auténtico. Y representa no solo lo que somos, sino lo que estamos llamados a ser. Pero ese self no se impone, no se manifiesta así como por la fuerza, sino que más bien el self lo que hace es susurrar, esperar, llamar de manera sutil, ¿no? Y para que esa voz pueda ser escuchada, el ego tiene que soltar toda su necesidad de control, toda su necesidad de seguridad, de tener siempre la razón, bueno, de todas estas cosas que hace el ego, ¿no? Tiene que aprender a ceder, a confiar, a servir al self. Y en el proceso de individuación, el ego entonces no es destruido, sino transformado. Se trata de permitir que el ego, poquito a poco, deje de creerse el dueño de la casa, para convertirse en el servidor del self. Es dejar de vivir desde la voluntad del yo para empezar a vivir desde, bueno, pues desde la llamada del alma. Y esto es un proceso que no es nada fácil, no es sencillo, porque, bueno, implica atravesar muchas capas de sombra, implica desidentificarnos de las máscaras sociales que nos hemos ido poniendo, implica también enfrentar muchas de nuestras heridas primordiales, ¿no? Pero es que al final solo al hacer este trabajo interior profundo, solo así el ego puede empezar a madurar. Y cuando el ego se fortalece, no desde un sentido narcisista, sino en un sentido estructural y funcional, cuando el ego se fortalece, cuando empieza a coger esa fuerza, entonces puede escuchar, puede entregarse, se rinde, ¿no? El ego se rinde y ahí empieza otra cosa, empieza quizás pues una vida desde algo más profundo. Por eso decimos, ¿no?, que el camino del despertar no es la eliminación del ego, sino su transformación. Una transformación que no ocurre pues, por un decreto o por una iluminación, por un despertar espontáneo, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino que es un proceso que es sostenido, profundo, a veces diría casi siempre doloroso, pero es un proceso de rendición consciente. Y desde lo transpersonal se entiende de igual manera que desde lo junguiano, ¿no? El ego tampoco es una figura a erradicar, sino a integrar. En muchos modelos del desarrollo de la conciencia, como por ejemplo los de Ken Wilber o Stanislav Grof, se describe
como un viaje que comienza en un ego egocéntrico, que después pasa por un ego que es más consciente y que finalmente culmina en un ego transpersonal. Y esto no es un viaje lineal ni automático, ¿no? No es nada que esté garantizado. Y ahí es donde muchas veces nos tropezamos, ¿no? Porque hay veces que se intentan vivir experiencias de expansión de la conciencia, de solución del yo, de unión con lo divino, pero sin una estructura del ego sana. Y entonces el resultado no es esa iluminación que se va anhelando, sino una fragmentación. Y hay muchas veces, ¿no?, que se han vivido pues experiencias espirituales intensas, ¿no? Visiones, despertares, desperfiles del yo, pero que no tienen una estructura interna que pueda sostener ese nivel de apertura. Y entonces las personas se desregulan, se desorientan, se confunden y muchas veces incluso sufren por ello. Por eso es fundamental tener en cuenta que lo transpersonal no puede darse sin lo personal, que no se puede trascender lo que no se ha integrado, que no se puede soltar lo que nunca se sostuvo. Entonces, como terapeutas, ¿no? La labor no es empujar a nadie hacia estos estados ampliados de conciencia, sino más bien es acompañar los procesos reales de cada persona, con sus ritmos, con sus heridas, con sus resistencias también. Y cuando el ego está listo, cuando ya ha hecho todo su trabajo, entonces sí que puede abrirse a lo más profundo. Pero la rendición del ego no es una imposición, es más bien, bueno, pues un acto de madurez. Entonces, ¿cómo se trabaja esto en terapia, no? ¿Cómo lo podemos trabajar en terapia? ¿Qué significa en la práctica acompañar al ego a ponerse al servicio del ser? Pues en primer lugar, implica acompañar a construir una identidad saludable. Eso significa validar el yo de la persona, escuchar sus necesidades, acoger sus heridas, permitirle habitar su historia, porque no hay trascendencia sin presencia, no hay disolución sin antes haber ocupado el propio lugar en el mundo. Y muchas veces, ¿no? El ego, llegamos con un ego que está debilitado, que está herido, que está fragmentado, porque quizás venimos de familias pues donde no nos hemos sentido vistos, donde tuvimos que adaptarnos o incluso donde tuvimos hasta que desaparecer. Y en esos casos, ¿no? El trabajo no es espiritualizar el dolor, sino permitir que la persona se nombre, se exprese, se afirme, se valide. Y solo después, cuando ya hay una base sólida, puede surgir ahí el movimiento de entrega. Y ahí aparece un momento clave en todo proceso terapéutico, ¿no? Que es el momento de dejar de controlar, de soltar todas las certezas, de poder abrirnos al misterio, al final de confiar en algo que es más grande. Y es aquí donde herramientas como por ejemplo la meditación, la respiración consciente, hacer un trabajo corporal, el silencio, el símbolo, los mitos, los sueños, todo eso nos ayuda a conectar con el self, pero no como una forma, como una idea, sino como una vivencia real. Y cuando esa vivencia se hace cuerpo, cuando el alma empieza a hablar, entonces el ego ya no necesita dirigir. Entonces puede colaborar.
puede ponerse al servicio, que estábamos diciendo. Puede rendirse sin desaparecer. Y este giro es sutil pero profundo en un trabajo terapéutico, ¿no? Es ayudar al ego a dejar de ser el protagonista, pero sin expulsarlo de la escena. Y en este proceso, muchas veces aparece una de las grandes trampas del camino del crecimiento, que es el bypass espiritual. Bueno, ¿qué es eso del bypass espiritual? Pues es el uso de ideas, de prácticas, incluso de creencias espirituales para evitar afrontar pues heridas emocionales, traumas no resueltos, conflictos profundos que llevamos arraigados. Es como esa tendencia a querer saltar directamente a la luz sin haber atravesado la sombra, a identificarse con eso divino sin haber encarnado lo humano. Entonces, es como utilizar conceptos elevados para evitar pues, el encuentro con el dolor, con la historia personal, con las emociones que nos son incómodas, con la herida infantil que llevamos. A veces incluso con la excusa de no identificarnos con el ego, dejamos de hacernos responsables de nuestras proyecciones, de nuestros vínculos, de nuestros límites. Y cuántas veces hemos escuchado, y seguramente no solo escuchado, sino cuántas veces habremos dicho frases como, eso es solo tu ego, todo es ilusión, no te enganches al drama, tú no eres tu emoción. Y todo esto son afirmaciones que son verdad, tienen una verdad profunda, pero a la vez también pueden convertirse en mecanismos de defensa que se usan para evitar el contacto con lo que duele, con lo que nos incomoda, con lo que nos desarma. Y el resultado de ello, pues, es una espiritualidad deshumanizada, una espiritualidad etérea, desencarnada. Es como que nos convertimos en nubes que flotan sobre el cuerpo, pero que no caminan su tierra, ¿no? Como Ícaro, el ego que vuela demasiado alto con alas de cera y termina cayendo. Y no por un castigo, sino por exceso de luz sin raíz. Aquí Ícaro es símbolo de ese ego inflado, ¿no? Que intenta acercarse al sol, al espíritu, sin integrar el cuerpo, sin integrar la sombra, la tierra. Y sus alas de cera, frágiles, artificiales, representan esa ilusión de poder volar sin haber hecho el trabajo interno. Y la caída no es un error, es una llamada al centro, una corrección simbólica para volver al equilibrio. Entonces, la espiritualidad no puede ser una forma más de evasión, no puede convertirse en una anestesia, porque el alma no quiere que nos elevemos sin raíces, no quiere que vivamos en las alturas sin haber bajado al sótano de nuestra psique, como Perséfone, ¿no? Que nos enseña que a veces hay que morir un poco para volver a nacer un poquito más sabia. Su mito, el mito de Perséfone, representa la necesidad de honrar las bajadas del alma como parte del ciclo, el ciclo de la vida. Porque lo verdaderamente espiritual no consiste en evadir lo personal, sino, como estamos diciendo todo el rato, consiste en atravesarlo. Porque no hay espiritualidad sin psicología, no hay self sin ego que se rinda, sin ego que se humanice, que se vacíe, que se atraviese. Y ese proceso, bueno, pues no es cómodo, porque es más bien alquímico. Nos pide vivir el fuego, la calcinación, incluso la putrefacción. Nos pide atravesar el dolor sin negarlo, sentir el miedo, pero no disolverlo, por ejemplo, a base de mantras. Es aceptar la sombra, no disfrazarla de luz.
Porque además cuando negamos la sombra en nombre de la espiritualidad, en este caso, el ego no desaparece, el ego lo que hace es inflarse. Y eso sí que es peligroso, porque un ego que se cree iluminado es mucho más difícil de rendir que un ego que se reconoce herido. Entonces, bueno, pues cuidado, ¿no? Con evadir la experiencia encarnada, con evitarla, porque se convierte en una forma de disociación espiritual. Entonces, cuidado con rechazar lo denso, lo corporal, lo emocional, lo relacional, como si fueran interferencias en el camino hacia la luz. Como si lo espiritual tuviera que estar libre de conflicto, de carne, de límite, porque es que no lo está. El self no quiere convertirnos, no sé, en ángeles o en dioses. El self lo que quiere es que nos convirtamos en humanos conscientes. Por eso Jung decía que el oro está en la sombra y que el alma necesita cuerpo. Y no se trata de negar la dimensión espiritual de vida, todo lo contrario. Se trata de honrarla desde un lugar auténtico, sin autoengañarnos. Y para eso, pues necesitamos abrazar nuestra historia, necesitamos abrazar nuestra infancia, nuestras heridas, nuestras contradicciones. Necesitamos mirar con un poquito más de autocompasión a nuestros mecanismos, a todas esas corazas que nos ponemos, a toda esa necesidad de control, de seguridad. Necesitamos incluso llorar lo que no se lloró, poner límites donde no se pusieron, poder decir basta, hasta aquí, donde antes nos callábamos. Y también poder decir te quiero, te amo, sin miedo a ser rechazados o rechazadas. Porque esa es la verdadera rendición del ego. No desaparecer, sino rendirse al amor. Desde la psicología transpersonal sabemos que lo sagrado habita en cada rincón de lo humano. Sabemos que la luz no es lo opuesto a la oscuridad, a la sombra, sino que nace de su integración, que el cuerpo no es un obstáculo para el alma, sino su templo, y que no se trata de volar lejos de nuestra historia, sino de habitarla con presencia, con dignidad, con amor. Y esto, claro, nos confronta, porque no es fácil mirar nuestras heridas sin juicio. No es fácil sostener el miedo, la rabia, la vergüenza, incluso la soledad. No es fácil dejar de idealizar la espiritualidad como un refugio y empezar a vivirla como una forma de encarar la verdad, de encarnarla. Pero es que no hay otra vía. El ego solo puede rendirse cuando ha sido escuchado, cuando ha sido visto en su necesidad de protegernos. Y como decía antes, ¿no? En términos junguianos, esto es un proceso alquímico. La materia prima es nuestra psique con todas sus contradicciones. Y el ego es esa estructura inicial que debe ser cocinada, disuelta, calcinada simbólicamente, pero para que emerja otra cosa. Y no algo mejor en términos morales, por ejemplo, sino algo más verdadero, más auténtico. Y este proceso, como decía antes, no es lineal ni cómodo, porque supone muchas muertes simbólicas, supone atravesar noches oscuras del alma, supone quedarnos incluso sin referencias externas mientras se van desplomando todas nuestras identificaciones. Pero es justo ahí, justo en ese vacío, donde el self puede empezar a ocupar su lugar. Y no como una idea, sino como una experiencia que está viva. Porque el self no busca que seamos perfectos, no quiere héroes, no quiere iluminados, no quiere despiertos, lo que quiere es humanos conscientes, humanos que se dejen tocar por la vida, que se atrevan a amar, a fallar, a sentir, a todo. Y a veces creemos que lo espiritual está en otra parte, ¿no? Quizás en el silencio de los templos, en la práctica de la meditación,
en los estados expandidos de conciencia, y sí, también está ahí, pero no exclusivamente, porque lo sagrado muchas veces también está, por ejemplo, en una conversación honesta que tenemos con un ser querido, en un abrazo que nos sostiene, en un llanto que de repente nos atraviesa, en un límite también, en un límite que nos cuesta poner. Pero cuando el ego se rinde al self, la vida cotidiana se empieza a llenar de profundidad. Y no porque desaparezca el conflicto, es que el conflicto no va a desaparecer, somos humanos, tenemos esta vida. Entonces, no porque el conflicto desaparezca, sino porque dejamos de vivirlo como un enemigo. Lo empezamos a mirar todo con otros ojos. Empezamos a caminar quizás, no sé, con otra presencia y sobre todo a escuchar con otra disponibilidad. Y este es el corazón del proceso de individuación. Es no convertirnos en otra persona, sino quien siempre hemos sido. Más allá de todas esas máscaras, de todas esas heridas, de todos esos personajes que nos hemos ido creando. Entonces, no se trata de eliminar lo personal, sino de atravesarlo hasta llegar a lo esencial. Entonces, no sé, quizás ha llegado el momento de vivir una espiritualidad radicalmente humana, que no niegue lo personal, sino que lo honre como puerta de acceso a lo transpersonal. Una espiritualidad que no escape del ego, sino que lo abrace, que lo escuche, que lo mire con ternura hasta que se ablande, hasta que se rinda, hasta que deje de defenderse y se permita ser tocado. Y solo entonces algo más grande que nosotros, el ser, ese ser esencial, entonces puede ocupar su lugar. Y cuando eso ocurre, no nos volvemos perfectos, no nos volvemos lumínicos, no nos volvemos seres despiertes, ni inmunes al dolor, ni nada de eso. Simplemente nos volvemos verdaderos, nos volvemos auténticos. Y desde ahí, desde esa verdad humilde, empezamos a vivir de otra manera, a mirar de otra manera, a amar, a acompañar de otra manera. Así que quizás no es necesario tener prisa para disolver ese ego. No tengamos miedo de habitar lo humano y no caigamos en la trampa de este atajo espiritual, porque el alma no busca esa trascendencia sin cuerpo. El alma quiere encarnación, integración, totalidad. Y eso no se consigue evadiendo lo que somos, sino entrando en ello con un corazón abierto. Solo así el ego se rinde y solo así el ser despierta. Y os propongo hacer una breve visualización para, bueno, pues para habitar todo esto que hemos estado hablando. Así que, bueno, si te sientes cómoda, si te sientes cómodo, te invito a cerrar suavemente tus ojos, tomar conciencia de tu cuerpo, de tu respiración. Observa la entrada y la salida del aire por tus fosas nasales. Observa cómo estás, cómo te encuentras, tus sensaciones corporales, tus emociones, tus pensamientos, cómo van, cómo vienen. Dale espacio a todo ello. Acomoda tu cuerpo si lo necesitas. Permite que se reajuste. Respira. Siéntete. Siente el contacto de tus pies con el suelo, el contacto con la superficie en la que te apoyas.
Permítete llegar del todo aquí, a este instante, a este cuerpo, a esta respiración. Y ahora desde este estado más abierto, más disponible, imagínate en un lugar seguro, un espacio que tu alma reconozca como hogar. Puede ser un lugar real, imaginario, en el que ya hayas estado o no. Déjalo aparecer. Y en ese lugar seguro para ti, frente a ti, comienza a tomar forma una figura. Es la figura de tu ego. Dale permiso para mostrarse sin censura, sin intentar imponerle nada, sin intentar mejorarlo, sin esconderlo. Déjalo que vaya apareciendo ante ti. Ve configurando esta imagen. ¿Cómo es? ¿Qué apariencia tiene? ¿Cómo es su físico? ¿Cómo se viste? ¿Cómo son sus gestos? Su manera de moverse, de caminar, su expresión facial. Déjalo moverse si lo necesita y déjalo hablar si quiere. Escucha su voz. ¿Qué te dice? ¿Qué frases lleva quizás repitiendo desde hace muchos años? ¿Qué ideas lo obsesionan? Quizás puedes preguntarle, ¿a qué le temes? ¿De qué tienes miedo? O puedes preguntarle, ¿de qué me intentas proteger? ¿De qué quieres salvarme? Y escucha lo que tiene para decirte. Escucha sus miedos, sus temores, lo que piensa, lo que siente, el porqué de sus actos. Dale espacio para que se exprese. Tú no tienes que hacer nada, solamente estar ahí en presencia, mirándolo, como quien acompaña a un viejo amigo que ha estado durante mucho tiempo ahí solo. Puedes imaginar que le tiendes la mano y con delicadeza, con ternura, con amabilidad, le puedes preguntar, ¿qué pasaría si te permitieras descansar? ¿Qué pasaría si no tuvieras que sostenerlo todo? Escúchale
¿Qué pasaría si no tuvieras que estar siempre alerta, siempre preparado, siempre en disposición? Y mira cómo reacciona, observa su reacción. Tal vez se sorprende o se emociona o no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer. Tal vez no sabe cómo se hace esto de soltar. Así que pregúntale, ¿qué pasaría si pudieras confiar en algo más grande que tú, en la vida, en la inteligencia del alma, en ese misterio que te ha traído hasta aquí? Y observa qué sucede en su cuerpo. Se ablanda, se sienta, llora, ríe, se deja abrazar. Y quédate ahí un momento, en ese lugar en el que el ego ya no lucha, ya no manda, ya no se esconde, solo está presente, humano, y tú también. Permítete respirar profundamente y deja que esa respiración acaricie por dentro todo lo que se te ha movilizado en esta visualización. Respiras y poco a poco vuelves de nuevo a sentir tu cuerpo, el peso de tu cuerpo, el contacto de tus pies, el aire en tu rostro. Respiras y poco a poco vuelves. Vas sintiendo tus manos, tus pies. Movilizas tu cuerpo si lo necesitas. Y cuando abras los ojos, recuerda que lo más espiritual que puedes hacer hoy es estar presente en lo que hay, con los pies en la tierra, con el corazón abierto y con el ego rendido al misterio. Y te invito a hacer un gesto de honra a tu ego y agradecerle. Gracias y nos seguimos viendo en lo que queda de congreso. Un abrazo.